Miguel Bosé. Ángeles Azules. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena noche para todos. Arrancamos con la muy buena música y también vamos a arrancar con la columna del licenciado Carlos Zubiri, así que en casa preparémonos porque hoy tenemos mucho material, hoy es jueves y Miguel Bosé era quien estábamos escuchando junto a los Ángeles Azules, ¿no? 69 años cumple hoy el cantante español Miguel Bosé, nacido en Panamá por las circunstancias viajeras de sus progenitores, el torero Luis Miguel Dominguín y la actriz italiana Lucía Bosé. A finales de los 70, lideró un renovado fenómeno de fans y tras una transformación artística a mediados de los 80, iniciada en el 84 con su álbum Bandido, se convirtió en los 90 en uno de los vocalistas masculinos más importantes de la escena nacional española. En noviembre de 2014 publicó Amo y en octubre de 2016 apareció su álbum 25º MTV Unplugged. Miguel Bosé cumple hoy 69 años. Corazón malherido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré. Pasión privada, adorado enemigo, huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo, por siempre. Yo seré un hombre por ti. Ahí escuchamos a Miguel Bosé. Después lo saludamos a Pedro. Después me hace así, Pedro. Todo acá me pasa de señas. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Gracias por venir. Sabemos que anda hoy con los tiempos medio ajustados. Y bueno, por eso le agradecemos Empezamos las la clases. responsabilidad de venir siempre, de cumplir, Sí. a pesar de que uno anda apurado a veces, ¿no? Pero usted como psicólogo tiene que decir, no, calma, calma. No, yo hago las cosas con calma, pero bueno, a veces Los compromisos. hay compromiso y bueno, hoy arranco las clases en profesorado, que arrancamos un día jueves por el tema de el primer día hábil del mes de abril, porque ayer fue feriado, así que arrancamos y bueno, hay que estar un poco más temprano por los pagos. ¿Qué materia va a dar en el profesorado? Hoy doy ética y construcción ciudadana Ética. en el profesorado de historia. Qué tema la ética, ¿no? Sí. Apasionante debe ser, ¿no? Porque ¿cómo le evaluamos la ética? Uh-huh. Sí, No, bueno, la ética y la educación. Eh, Si querés grabamos acá y les paso el video a los chicos. Bueno, Carlos, no, ayer pasábamos un video con Pedro y no nos poníamos de acuerdo. Generalmente pasa eso, ¿no? Ocurre eso. Y quería compartirlo con vos para a ver si hacemos un análisis de esto, de las ideas. Si existe la ideología, si quiénes son los ideólogos, cuándo se termina la ideología. Está bien, es un buen tema. Así que cuando Pedro lo tenga, lo vamos a comenzar. Ahí está, escuchemos, a ver. Ideología, los ricos tienen dinero. La ideología es la emoción de los pobres. Y ¿Escuchaste el naturalmente, comienzo, no? pues los pobres discuten de ideología, sobre todo cuando carecen de poder político. La ideología es aquello de lo que hablan las personas que carecen de poder político. El que posee poder político no pierde el tiempo con ideologías, gestiona pactos. Pactos que naturalmente tienen detrás de sí el poder del dinero. Hombre, yo siempre he dicho que los ricos no tienen ideología, los ricos tienen dinero. La ideología es la emoción de los pobres y naturalmente pues los pobres discuten de ideología, sobre todo cuando carecen de poder político. La ideología es aquello de lo que hablan las personas que carecen de poder político. El que posee poder político no pierde el tiempo con ideologías, gestiona pactos. Pactos que naturalmente tienen detrás de sí el poder del dinero. Hombre, bueno, creo que está bien sintetizado la idea del hombre, ¿no? Y bueno, ¿Hay está planteando. coincidencia? ¿Hay coincidencia? Ahí había un libro de fondo que Seguramente que presentaba el hombre, ¿no? sí, que es algo así como Sobrevivir en el siglo XXI. una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. político no
Ahí tenés un libro, compadre. Ok. Tengo esos libros, sí. En realidad, bueno, lo que está planteando este hombre es uno de los ejes de la filosofía contemporánea, la filosofía del siglo XXI, ¿no? Cuando yo estudiaba en la facultad en la década de 80, no me acuerdo si en antropología o en sociología, veíamos una clasificación del hombre, ¿no? Desde diferentes aspectos, ¿no? El hombre económico, el hombre social, el hombre ideológico, el hombre antropológico, el hombre y su contexto, bueno. Y bueno, hoy en esta filosofía del siglo XXI predomina eminentemente el hombre económico. La ideología, la ideología es un concepto bastante manipulado, bastante complejo. El concepto de ideología, filosóficamente, es imposible no tener algún tipo de sesgo ideológico en todo lo que planteamos, en todo lo que decimos, porque la ideología no es más ni menos que el conjunto de ideas que nos acompañan en la vida, que nos ayudan a tener un perfil o una perspectiva de lo que es la vida, de lo que es el contexto donde vivimos, una ideología frente a la educación, una ideología frente a la política, una ideología frente a la vida, una ideología en salud. Es un conjunto de ideas, un conjunto de ideas que forman parte de la referencia de cada individuo o forman parte de la referencia de los grupos sociales, que pueden ser más o menos manipulables de acuerdo a, acá coincido con el filósofo en cuanto a las diferencias sociales o la división de clases sociales, donde yo lo he dicho acá de otra manera, yo he dicho acá que, por ejemplo, la discusión entre izquierdas y derechas es una discusión burda, estúpida e inservible, que nos va a tirar arriba de la mesa a los que somos de clase media para abajo, para que nos peleemos con eso, cuando en realidad en las clases altas, donde el poder del dinero es mucho más importante que cualquier ideología, como lo dice el filósofo, existe un pragmatismo que está vinculado con hacer aquello que sea útil en función de obtener un dividendo económico. Entonces, todas las discusiones ideológicas políticas están dadas en un contexto de discusión espuria, y en realidad en las altas esferas del poder económico, coincido con que la ideología es relativa, no es que no haya ideología. Se hacen pactos ahí. Es relativo, hay pactos, sí, hay pactos. Yo precisamente hablaba de eso, ¿no? Que acá nosotros, la sociedad como la nuestra, acá en los pueblos, discutimos, y a veces nos peleamos por el radicalismo, por el peronismo, por la alianza, la libertad avanza, nos peleamos, y allá arriba hacen pactos. Mirá, tanto las ideologías de izquierda como las ideologías de derecha, en sus versiones extremas son malas, y en sus versiones extremas han fracasado, y en sus versiones extremas siguen fracasando. Lo puramente ideológico de la izquierda es interesante, lo puramente ideológico de la derecha es interesante, y si podemos combinar ambas, si podemos hacer una especie de capitalismo social, sería lo ideal. Es decir, que yo sea capaz de ejercer mi libertad, no mi libertinaje, mi libertad para producir mis bienes, que eso se dé en un plano de libertad, donde esa libertad tenga respeto por la libertad del otro, y que eso se haga con un sentido social o con un sentido comunitario, donde la distribución de las posibilidades de acceso a la vida de autorrealización sea más justa en más gente. Entonces, por ahí, lo que hemos visto de la izquierda y de las derechas son los extremos. El capitalismo salvaje no entiende de vida social, no entiende de comunidades, no entiende de posicionamientos donde lo que busque es beneficiar a la masa popular, de donde sale el concepto de populismo. El concepto de populismo no es un concepto malo. Algo popular es algo que reúne a
a una masa de gente. Y las extremas de izquierda también han sido deficitarias, porque siempre han sido... una vez ¿te acordás que una vez dimos una Sí. charla acá sobre el marxismo, sin decir que era el marxismo, y vos decías, qué interesante que es todo esto? Bueno, y al final yo te dije, esto es Marx. Bueno, obviamente que Marx tendría hoy sus dificultades por el contexto socioeconómico y ideológico que hay en la actualidad, habría que adecuar algunas cosas, pero hay un grueso de sus ideas que son muy interesantes. Ahora, obviamente que Marx no es Lenin. Lo que se critica de la izquierda del mundo es la deformación que hizo Lenin y Stalin con los fascismos de izquierda en Rusia. O el Castro en Cuba. Castro en Cuba. No Che Guevara, Castro en Cuba. Castro en Cuba. ¿Quién te habla? En su grupo Escucha y Palabra, en mi grupo Escucha y Palabra, una vez se dio una discusión sobre la Revolución Cubana y en el staff del grupo nuestro está presente todavía, no tiene mucha actividad, no está muy activa, pero está presente en el grupo todavía. Está Carmita Remigio. Carmita Remigio fue agregada al staff de Fidel Castro durante un tiempo en Cuba. Después ella se separa de ese proceso, se va a vivir a México y empieza a trabajar desde la resistencia, o sea, contra la revolución. Y ella termina en una discusión que se da un día en Escucha y Palabra, a raíz de un problema que hubo, el problema eterno que hay en Miami, Cuba, Sí, Miami, sí. las balsas, bueno. Ella termina en una discusión, bueno, dando a entender las grandes diferencias entre Fidel y el Che Guevara, donde el Che Guevara era un idealista que creía que podía llevar la revolución a toda América, que podía llevar la libertad a toda América, era una especie de San Martín moderno. Y termina muriendo. Y termina en Bolivia, muriendo, ¿no? y según ella, de alguna manera también con la anuencia de Castro, ¿no? Porque era un personaje, el Che era un personaje, primero, un intelectual muy grande. Al Che no se lo teme por temerario, se lo teme por intelectual. No te olvides que Che sale de la Universidad de Rosario, una persona que era leída, que era estudiante, Doctor, ¿no? o sea, una persona intelectual, Médico era, ¿no? médico, y tenía convicciones muy férreas, ¿no? Acerca de lo que es la justicia. Y obviamente lo que pasa en Cuba no es el socialismo, ¿sí? Entonces, si uno se fija en Stalin, en Lenin, en Castro, en todo el posicionamiento chino, que tiene mucho poder en un pensamiento único, ¿no? En China no existen los partidos políticos, existe el Partido Comunista, que rige la economía y la dinámica del país, que casi te diría yo que la estructura partidaria de China es más importante que los líderes de Estado. De alguna manera los líderes de Estado van haciendo y van dictaminando lo que el Partido Comunista va ejerciendo. Claro, el partido es muy más. Totalmente. Muy Entonces, hay que leer y hay que estudiar para poder entender un poquito el tema ideológico. Te repito, creo que uno de los grandes problemas, después Marx también habla de ideología, y cuando habla de ideología dice que la ideología es ese conjunto de ideas que sostiene un grupo de poder para condicionar la forma de vida del resto de las masas, ¿no? Que se cuaja en los medios de comunicación, se cuaja hoy está metida en las redes. Claro, y nosotros, el común, consume eso y ellos. Y nosotros, Pacto. sí. Mira, hay un grueso importante de discusiones. A ver, hoy la gente está formada por los medios, no está formada por las universidades ni por las escuelas. Hoy las escuelas ya no son lugares de capacitación ideológica, científica. Hoy el gran informante, el gran deformante de la información y ideología son los medios de comunicación. Y el 80% de la gente que discute sobre estas cuestiones en la vida cotidiana discute a partir de lo que escucha en los medios de comunicación. Y ahí no se dan las discusiones No serias. tenemos ni idea de lo que realmente pasa. Ahí no se dan las discusiones serias. Porque hay poca gente seria y no tiene tanto espacio para poder hablar en términos filosóficos, ¿no? Y poder, digamos, discutir estas ideas que por ahí desmienten un montón de cosas. También por eso hay poco acceso a ese tipo de información. A ver,
a ningún capitalista del momento le conviene que un filósofo se ponga a hablar de las virtudes de Marx, que siguen siendo virtudes en muchas cuestiones. Esto no implica ser marxista, implica leer un poco de filosofía de Marx y entender las virtudes que tiene en algunos aspectos y de qué manera, bueno, él pregona una forma de sociedad que es interesante pensar. Pero que esto no nos lleva al extremo de tener que ser comunistas o tener que ser... sino tener un concepto, yo digo que el ser humano mejoraría mucho si pudiera darle realce a ese sentido comunitario que tenemos inmanente, pues todos hemos tenido un sentido comunitario, todos hemos ido a la escuela primaria en una grupalidad, todos hemos formado parte de un club, de alguna actividad grupal, es decir, el sentido comunitario está presente en forma inmanente en nosotros. Lo que pasa es que cuando nos metemos a producir, y cuando nos metemos en la pragmática de la economía y en el utilitarismo y la competencia, además, y correr atrás de la zanahoria, nos olvidamos de la importancia que tiene la grupalidad y la comunidad. Hoy hablaba con los chicos algo que ya dije acá alguna vez. Yo estoy perdiendo 1.100.000 pesos mensuales por dar clases. ¿Sí? ¿Números redondos? 1.100.000 por dar Sí, clases. más o menos 1.200.000. Si yo transformara mis horas de cátedra en horas de consultorio, ganaría 1.200.000 pesos más. ¿Y por qué doy clase? Y porque yo tengo mucho sentido comunitario. Primero, me formé en una escuela pública, gratis. Mi padre pagaba más de colectivo que de facultad. Me formé en una facultad de primera, la UNC, y gratis. Entonces yo tengo que devolverle a la comunidad algo. ¿Sí? Por otra parte, que yo esté 26 horas más en un consultorio no me hace falta para vivir. Yo puedo vivir con las horas que estoy en el consultorio y puedo vivir con las horas que tengo de clases. No tengo una voracidad alocada que me hace correr atrás de una zanahoria perdiendo la identidad y perdiendo a veces hasta por ahí amistades o relaciones. Porque uno cuando corre demasiado detrás de la zanahoria no se fija quién está al lado y por ahí el que empuja para un costado es un amigo, ¿no? Y eso me permite poder disponer de mi condición de ciudadano social para volcar en la educación. Yo creo que es muy bueno que yo esté en un aula. A ver, que yo pudiera ganar más dinero estando en mi consultorio que en un aula es perjudicial para el aula en este momento, porque yo creo que es así. Y más en estos tiempos donde en las escuelas cada vez se piensa menos, ¿no? Y este loco que tenés acá se ocupa de las ciencias sociales, yo estoy con filosofía, estoy con ética y construcción ciudadana, doy problemática en educación secundaria, doy problemática en educación socioantropológica de educación, doy psicología, estoy con toda la ciencia, en todos los ámbitos donde estoy dando clases, estoy con materias sociales. Y mantener un espacio de reflexión me parece interesantísimo, entonces ¿por qué no lo voy a hacer a título de perder algo que sé que también me hace ganar? Pero no todo se piensa. Bueno, pero si pensáramos, si cada uno de nosotros pudiéramos... El filósofo decía que acá lo podés hacer, en este ámbito. Pero cuando ya tenés poder político, ya no lo haces más. Y eso tiene que ver con la debilidad del ser humano. Lo dijo el filósofo. Sí, pero creo que tiene que ver con la debilidad del ser humano. Él piensa, él quizás está muy atravesado por la posmodernidad del sujeto que se pierde en el materialismo. El materialismo, esto lo dijo Marx, el materialismo excesivo produce un concepto que se llama alienación del capital. La persona en esa vorágine de búsqueda incesante de obtener capital, más de lo que necesita, se termina perdiendo en el capital, se termina alienando en el capital. Entonces el ser humano empieza a creer que es el capital. Y se empieza a definir, empieza a tener su identidad a partir del capital. Vos me preguntás a mí, ¿y quién sos vos? Y yo soy el que tiene 2 casas, tengo una casa en la sierra, una en Punta del Este, un departamento en Córdoba, el que tengo 2 autos, el que tengo. No, yo no te pregunté qué tenés, te pregunté quién sos. No sabés la dificultad que tiene mucha gente. Yo hago muchas veces esa pregunta en mi consultorio, ¿no? Para definir quiénes son, sin decir qué tienen. Este es un fenómeno posmoderno que a mí me da mucha tristeza porque habla de la pobreza de la gente. Hay mucha gente que tiene millones de dólares, millones de
pesos en plata, y es muy pobre, Luis, porque no se sabe definir más allá de eso. Fíjate lo que pasa en nuestras comunidades. Vos vas a rendir un carnet de conducir, ¿no? Y te dicen, si usted viene por la izquierda y el otro viene por la derecha, ¿quién pasa primero? El de la derecha. El de la derecha. A no ser que no sea una camioneta. Ah, no sabía eso, ¿no? Y sí, hace la prueba. Ah, bueno, no. Bueno, Sí, sí, hay una cuestión de te entiendo, narcisismo, te hay una cuestión de entiendo, narcisismo del material. Hay una cuestión de narcisismo del material. El material me da autoridad, el material me da lugar, el material me da identidad, el material me da poder. Esta ironía mía, que, Sí, no, después te entendí, sí. que no es la ironía, pero va a ver que es así. ¿No? Esto de sentirme que tengo poder en la medida que tengo cosas para mostrar. Y es una pobreza cultural terrible. Esto lo plantea Galeano cuando habla de los autos y su significación social, ¿no? Como las personas viven pendientes de mostrar un objeto que les dé estatus. Entonces, es muy rico de vez en cuando volcarse de vuelta a la filosofía, leer a los grandes autores. Yo estoy en este momento con Sócrates en la escuela y bueno, los chicos están enloquecidos porque... ¿Está vigente Sócrates? Sí, tiene todo Sócrates, tiene todo. Mira, te voy a decir Dame un un ejemplo, a ver, actual de Sócrates. Actual, la política. La política es la ciencia humana que dispone de recursos materiales y personales para ejercer conductas tendientes al bien común. Mirá si los diputados tuvieran que definir eso. Nunca lo entendieron a Sócrates. Aquella persona que no tenga en su psicología los recursos suficientes para hacer cosas por el bien común no podría ser diputado. Yo haría una selección de personal, no una elección. ¿Quién va a una cámara? El que menos capacidad tiene de disponer política en función del sentido común y del bien común. A ver, vos podés hacer cosas por el bien común aún siendo capitalista, siendo socialista, siendo desarrollista, siendo radical, siendo peronista. Cualquiera puede hacer cosas por el bien común, tomando a su disposición el tratado de leyes que sean acorde a una masa que se beneficie. Ahora, ¿qué ocurre? El gran poder económico hace que, esto pasa en todo el mundo, esto no lo estamos inventando nosotros ni lo estamos descubriendo nosotros. Lo que pasa es que hay mucha gente que vive al margen de esto, pero el gran dispositivo económico de poder en el mundo, vos sabés que la búsqueda incesante del poder económico es a título de hacer un control social. Quien persigue denodadamente la locura económica de la acumulación económica, lo que busca es el poder de controlar. Entonces hay gente que debe querer que el mundo se rinda a sus pies en una especie de sumisión absoluta, que esto lo están logrando a partir de las redes, lo están logrando a partir de la falta de educación. Nosotros hemos dado cuenta suficiente de estas cuestiones en nuestro país, ¿no? Cómo elegimos nuestros líderes, cosas que son inexplicables. ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, así en el poder, lo que hizo Trump ahora de poner aranceles más para Estados Unidos? Bueno, el poder económico, a eso iba, ¿no? El poder económico va a hacer de todo con tal de beneficiar a ese 10% del mundo que va a seguir acumulando más dinero, va a seguir acumulando más poder y va a seguir acumulando más vida material. El mundo está en función de ese 10% del mundo. Las clases altas y las altas bajas, los ricos viejos, los nuevos ricos, van a ser ricos siempre. Y van a tener el suficiente poder para determinar gobiernos que permitan que esa riqueza no se modifique. Y esto es así. En el libro, por eso, yo tengo, en mi biblioteca tengo muchos libros, los que hay que leer, ¿no? En el libro de Sebastián Platt, que lo terminé de leer la semana pasada, y que hablé con él, felicitándolo, psicoanalista de Buenos Aires, él habla de por qué, por ejemplo, las masas sociales tienden a votar en contra de sí mismos. Cómo votamos proyectos políticos que nos hacen mal. Pero a veces usando una ausencia de conciencia de clase a la hora de votar. Somos pobres o de clase media baja y votamos como ricos. O somos pobres o de clase media o media trabajadora y votamos como clase alta.
Es como que la gente estuviera consciente, a ver, es como que la gente tiene momentos de conciencia donde sabe que nunca va a lograr algo importante a nivel económico, pero tiene mucha inconsciencia y ahí aparece la identificación, proceso identificatorio, y se identifica con eso que mira para arriba que nunca va a llegar. Entonces cree que en algunos momentos, por ejemplo, comprándose en 27 cuotas unas zapatillas Nike o teniendo el auto en 60 o 80 cuotas, pagando 500.000 pesos por mes y no saliendo a cenar con su mujer o con su hijo porque tiene que pagar la cuota del auto, logra tener ese objeto que parece que es de clase alta porque aparece con una patente blanca. La gente está muy tonta. Yo lo digo, a mí me abruma el futuro porque la gente dejó de pensar en las cosas importantes y está en una carrera alocada para poder consumir un montón de cosas que no le hacen falta. La carrera actual de la gente detrás de la zanahoria es en pos de consumir y de obtener un montón de cosas que no nos hacen falta. Abel Albino, ¿lo conoces, el pediatra? Sí. Bueno, el otro día pasamos realmente hablando de toda esta carrera por el dinero. Él es un pediatra que defiende la niñez y Tuve la tabla de él. me pareció excelente, ¿no? Bueno, y habla de que no se hacen las cosas para que los niños pobres puedan tener una vida digna, ¿no? Teniendo todas las posibilidades. Sí. Bueno, obviamente que no se hace, por las políticas sociales no se hace nada. Y cuando, mira, yo tuve una vez una discusión con una persona, un familiar, y entonces yo le decía, ella es antiperonista, ¿no? Y a mí las cosas me gusta estudiarlas, me gusta leerlas, estudiarlas, inclusive ver la filosofía ideológica. Me gusta estudiar, me gusta analizar, me gusta, cuando voy a plantear algo me gusta elaborar un fundamento, si no, no tiene sentido la vida, no me sentiría autorrealizado. Entonces, yo parto de una ideología que no es peronista, no soy peronista, pero después de como se fue dando el mundo, como se fue dando la dinámica del mundo, me di cuenta que Perón hizo algunas cosas que son interesantes, por ejemplo, de visibilizar en el mundo o darle visibilidad en el mundo a las clases trabajadoras. ¿De qué manera? Y le dio derechos. ¿No? ¿En qué sentido? Y bueno, les permitió tener con el famoso 14 bis, vacaciones, agremiaciones, un hotel para vacacionar, no sé, las ventajas. Entonces yo le decía a esta persona, le digo, el problema del antiperonismo es que en la Bristol del Mar del Plata, en un momento, los cabecitas negras empezaron a aparecer para bañarse y se juntaban con la clase alta. Y ahí la clase alta, es decir, los patrones, ¿no? los dueños del poder y la economía, se empezaron a bañar en la misma playa que sus mucamas. Y esto les molestó. Porque obviamente hay una cuestión del que tiene, y tiene mucho, tiende a mirar al otro como una persona inferior. Y esto yo no hay ideología que a mí me sostenga eso. Yo no lo percibo, no lo concibo bajo ningún concepto. Para mí son todas las personas iguales. En todos los actos de mi vida yo he tenido esa actitud. Y entonces ella me dijo, yo jamás iría de vacaciones a Mar del Plata con mi mucama. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, yo no puedo hablar más con vos de política, porque vos no sos una buena persona. Me parece que nos falta un poco de empatía, pero la empatía no es decir, mira, allá hay un pobre, bueno, vamos a pensar, vamos a llorar un ratito por el pobre, no. La empatía es ir, identificarse, actuar y no confundirse para no perderse en el rol. No es simplemente decir, mirá, allá hay un pobre, sí, mirá, está mal, le llevamos una frazada. No. Es ir, identificarse, ponerse en el lugar del otro, embarrarse con el otro, pero sin confundirse para poder seguir siendo útil en la observación y en la acción que uno vaya a ejercer.
Es difícil esa posición, pero hay que empezar a ensayarla, porque si no el mundo se va al carajo, Luis, no hay más humanismo. Sí, sí. Y la discusión ya no es más derecha-izquierda, la discusión es humanismo o deshumanismo. No es más capitalismo-socialismo, esta pelotudez de decir, son comunistas, son socialistas, son de derecha, es una burda pavada, de gente que es pava y poco formada. La discusión hoy es con la gente adentro o con la gente afuera. Usted es neoliberal, le molesta a la gente, agarra un revólver, vaya y mate uno. Sea coherente. Ve un pobre, mátelo. Entonces achicamos la pobreza. Pero no diga que va a hacer una cosa y después hace otra y toma medidas para el 10% de la gente que tiene plata. ¿Sí? Y no lo digo únicamente por pobres, lo digo porque hay gente que dice, sí, pobres los pobres, ¿no? Y a lo mejor mis colegas docentes dicen, pobres los pobres, y ellos son pobres, nosotros somos pobres. Luis, si yo dejo la psicología y me dedico nada más que a la docencia, yo soy pobre. Sí, ayer pasábamos lo que hay que ganar para... Yo necesito, ahora para los primeros días 10 del día, necesito un poquito más que el sueldo de docente. ¿Cómo hago para vivir todo el resto del mes? Está bien decir, bueno, vos te achicarías, cambiarías tu ritmo de vida, tu forma de vida, perfecto, pero si yo tengo que vivir la vida que tengo viviendo, tengo que vivir con la docencia, soy pobre. Soy pobre. Y no tengo pudor en decirlo. Ahora la gente, el docente dice, fíjate, sí, está más claro. Hay un señor que fue un personaje nefasto de este país, que fue Sarmiento, que dijo, vamos a hacer escuela para todos, que eso estuvo bueno, Sarmiento, hay que saber valorarlo. Fue el que trajo el alfabetismo nuevamente al país, pero ¿a costa de qué? A costa de... Y las maestras van a ser las mujeres, que son las esposas de los hombres que llevan la economía a la casa. Y nunca más se pudo acomodar el sueldo docente desde allá hasta acá. Porque siempre el docente era la mujer que ayudaba al marido con un sueldito, que así fuera, chiquitito, ayudaba al marido. Y nunca más fue un valor el sueldo docente, desde allá de Sarmiento hasta la actualidad. Entonces, hoy un docente, en algunas épocas como estas, donde no hay política social pública, es pobre. Vive como pobre. A no ser que tenga otro trabajo. La mayoría de docentes tiene otro trabajo. O está el docente que tiene 30 años, como en el caso mío, y tenemos 30 horas diseminadas por 10 lugares diferentes, andamos corriendo por todos lados, para poder lograr un sueldo digno que te permita salir ya no de clase trabajadora básica, sino de clase media baja. Vos sabés cómo son las clases medias, las clases. Clase alta, alta baja, media alta, media baja, trabajador y marginal. Si vos sos docente, sos entre la trabajadora y marginal. Si sos docente, puro. Sí. ¿Sí? Bueno, hay que decir, hay que tener conciencia de clase. Ahora, el 80% de los docentes votó el neoliberalismo. ¿Cómo se explica? A los 10 días te devalúan el 40% del sueldo. Y te lo hubiera avisado. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, está bien, yo creo que es lindo leer la revista Cara, La Gente o el Paturucito, pero bueno, pongámonos a leer un libro de filosofía, un libro de política, pongámonos a leer algunos economistas que hablan en serio, no sé, lecturas que hay que dar para poder entender que si no tenemos los ojos abiertos, va a ser muy difícil vivir en el futuro. Y va a ser muy difícil guiar, ¿te acuerdas que hablamos la semana pasada? Va a ser muy difícil guiar a nuestros jóvenes en el futuro. Porque los jóvenes, hoy fuimos al acto de Malvinas en el predio hermoso que ha hecho la Intendencia de Caban ahí. Sí. Los chicos no le daban bolilla, nada. O sea, los chicos, si hubo soldados, no les importa. ¿Por qué? Y porque, no estoy ocupando a los chicos, La historia dejó de ser importante, ya lo dijimos la semana pasada. La historia está desapareciendo y lo que está apareciendo es la evolución. Es decir, basta de historia, basta de hablar de soldados, de héroes, basta. Hay que hablar de la evolución. Y el mundo va evolucionando para donde pueda. Entonces se sacan los personajes, se sacan los héroes. Y bueno, vamos hacia un lugar que es sin destino, ¿no? Es un barco que anda sin timonel y sin capitán, digamos. A ver, Pedro me parece que tiene un mensaje. Mi respeto a Zubiri, su claridad de concepto para transmitir es excelente. Ojalá la sociedad de nuestros pueblos lo escuche. Hay demasiado. A ver si lo lees de ahí que no alcanzo.
Ojalá la sociedad de nuestros pueblos lo escuchara. Hay demasiado egocentrismo. Soy de pueblo italiano. Bueno, yo, mira, a la señora o el señor que está enviando el mensaje, a veces es bueno que escuchen uno, dos, tres, cinco. Yo voy a dar clases porque tengo 20 personas que escuchan. Y mientras haya alguien que escuche, esto lo decía Marcelo Viñar, ¿no? Hay que tratar de no perder la comunidad de oyentes, ¿no? Hay que tratar de no perder la comunidad de oyentes, que haya o que podamos lograr una comunidad de oyentes que nos permita, poder retransmitir a partir de esos oyentes, generar otros interlocutores. Sería bueno para que la gente se anime, por ejemplo, el próximo jueves, que la misma gente tire el tema de que hablemos, ¿no? Ningún problema. Vamos a ver si se animan. Ningún problema. Sería genial porque es hablar a partir de la necesidad que tenga la gente. Y hay muchas necesidades. Hay muchas cosas que a nosotros se nos pasan, Luis. Hay muchos temas, hay muchas temáticas, hay muchas cosas que son de primera necesidad y que a veces uno en la vorágine del día las pasa por alto. Pero bueno, yo de mis cátedras, bueno, te podría sacar un montón de temas, pero bueno, hay infinidad de cosas o de las lecturas que uno hace, que son infinitas, ¿no? Va a llegar tarde. 20 y 11, no, está muy bien. ¿Está bien? Sí. A ver, hola, buenas noches. Los felicito a Zubiri por las buenas palabras que todos los jueves dice. Soy Juan Carlos Mancilla, más conocido como el Top. Aquí de Alejo Lede. Bueno, gracias. Sí, uno se compromete para poder... La verdad en filosofía es el remedio y los paliativos son las apariencias. A mí nunca en la vida me gustó aparentar a través de las ideas o decir lo que retóricamente es correcto. Ya lo decía Sócrates, tengo que leer otro emblema de Sócrates. Dice, manéjate con la verdad y sabrás cuántos enemigos tienes. Sí, bueno, sí la conocí. Va a ser resistido. ¿Sí? No hay un solo personaje de la historia que haya sido genial que no haya sido resistido o perseguido. Pensalo. Todo. Freud le costó una enormidad poder plantear la teoría inconsciente, el psicoanálisis fin del siglo XIX, con pleno positivismo en Europa, con el conductismo y la biología como parámetro de lo que era el cerebro. A ver, a Jesús Carlos. Lo mismo, bueno, a tantos otros. Le está pagando, a ver, no, lémelo vos porque no. Le está pegando un paseo a esa mayoría pobre que fue colonizada por el discurso de odio a otro pobre, que instalaron los medios en las redes y lo tomó personas que nunca salieron de este entorno y no saben cómo es el resto del país. Yo creo que, a ver, no es hablar contra la gente, es poder ayudar a que la gente vuelva a los espacios de reflexión y pensamiento y que pueda entender que hay un parámetro en la política del mundo, en la macropolítica del mundo. Las minorías se están quedando con el dispositivo económico y comercial del mundo, ¿no? Pero esto hoy le decía a los chicos, échenle la culpa, en Argentina por ejemplo, échenle la culpa a Saavedra, ¿no? Saavedra armó un gobierno propio, pero bueno, el comercio se lo dejó a los ingleses, ¿no? Entonces las ricachonas, las mujeres ricachonas de los cipayos argentinos que vendieron en la patria, formaron un gobierno pero vendieron la patria, el comercial. ¿Qué hacían? Como tenían plata, porque los cipayos siempre tuvieron plata, los que vendieron la patria en Argentina siempre tuvieron plata. ¿Qué hace el exterior? Mantiene una burguesía rica en estos países, esa burguesía gobierna para esos países de afuera, y cada tanto estos ricos y sus mujeres van a producir o a vivir algunos gajes de esas potencialidades, ¿no? Entonces, las mujeres de Saavedra y compañía, ¿qué hacían? Cada tanto subían en un barco, se iban a Londres a comprar carteras de cuero que eran con cueros argentinos. O sea, le vendíamos las vacas y le comprábamos cartera de cuero. Y ahí empezó el problema. Y hay gobiernos que protegen a Argentina. Moreno, que llevaba otras ideas. ¿Y qué le pasó a Moreno? Se descompuso en el mar. Bueno. Sí.
Historia de Argentina, ¿no? Los grandes genios, bueno, fueron todos resistidos. Ya te dije, no va a pasar mucho tiempo que donde Belgrano y Sarmiento van a tener la culpa de lo que pasó en este país. Y fueron dos progresistas, en el buen sentido de la palabra. Dos progresistas, sí, dos personas que querían una unidad, una integración latinoamericana. Vos imaginate Latinoamérica con el capital económico y político que tiene, lo que sería a nivel mundial para comercializar todas sus pertenencias en el mundo. No, está todo dividido, entonces cada país rico del mundo se mete en cada pedazo de estos países que somos nosotros y hace de nosotros cualquier cosa. Carlos, muchas gracias. No, ustedes. Nos vemos el próximo jueves. ¿Seguro? Ya la gente se está animando. Sí, está bien, está bien. Hay que animarse a pensar. Que nos tiren el tema para el próximo jueves. Vamos a la pausa y ya venimos.